A continuación, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Tenemos el agrado de presentar nuevamente un programa de la Comisión Nacional Anticorrupción. Y en esta ocasión, como en 2 veces anteriores, se presenta el sociólogo Raúl Proaño. El tema que hoy vamos a tocar es si la función de transparencia tiene presidente, es una pregunta, pero aparte de eso, de las 2 anteriores presentaciones, vamos a sacar conclusiones para que el público esté enterado de las cosas que pasan en este país. La primera es sobre el derecho de propiedad intelectual. Tiene que haber conclusiones porque no llegamos por falta de tiempo. Y la otra es la nominación de veedores y comisionados ciudadanos por parte de las entidades que han tomado el control para tratar de cambiar la situación de corrupción de este país. Tiene la palabra. Muchas gracias. Sociólogo. Buenas tardes, licenciado Jaramillo y doctor Espinosa. Respecto del tema Decreto de Derechos Intelectuales, que debemos hacer un brevísimo resumen para la nueva teleaudiencia, es un decreto del 3 de abril del 2018 que establece nuevas regulaciones para que el CENESID establezca las políticas públicas sobre derechos intelectuales, lo que en otros tiempos se llamaba derechos de autor, propiedad intelectual y derechos sobre las obtenciones vegetales, y que antes estuvo regulado por la Ley de Propiedad Intelectual, que en los últimos 2 años está regulada por el Código Ingenios, y que el presidente Lenín Moreno, el 3 de abril del 2018, con el decreto 356, comienza la aplicación del Código Ingenios. ¿Dónde estaba la clave de nuestro análisis? En que en el debate constitucional y de la ley de comunicación se confunden 2 conceptos importantes. Uno es el de la información y otro es de la comunicación. Ya se ha desarrollado todo el tema de la comunicación como un derecho humano y no como un servicio público, y en ese sentido están encaminados tanto las consultas del Ecuador a la Corte Internacional como los proyectos de reforma de la ley de comunicación. Pero queda invisibilizado el concepto información. La antigua ley de propiedad intelectual protegía la forma de narrar todo tipo de obras literarias, pero no protegía las ideas. Ideas era el nombre para referirse tanto a la información como al contenido sustancial de cada obra. Sin embargo, el concepto de información en las ciencias, de todas las disciplinas y aplicaciones, tiene ya una individualización que merece el siguiente comentario para que se entienda el proceso de este decreto 356. La información está definido como de carácter pública y la de carácter privado. La información está contenida en cualquier tipo de documentos o soportes. La información pública, en cualquier forma que la tenga el Estado, tiene obligación de suministrarla a la ciudadanía.
Y esto en general se llama derecho social a la información. La sociedad tiene el derecho a ser informada y por lo tanto el Estado tiene la obligación de informar. Eso significa también entregar el soporte donde está contenido la información, el papel, el video, la fotografía, la caja de archivo y todo lo demás. Y por eso este derecho de acceder no solo a la información, sino al documento que lo contiene, merece el nombre de habeas papirum, el derecho a tener la información con el soporte correspondiente. ¿Cuál es la deficiencia de este decreto 356? Que facilita, permite la expropiación de la información privada contenida en obras del ingenio. He aquí el absurdo. La veeduría que representó estableció comunicación directa con el secretario del Senacid, el doctor Augusto Barrera, haciéndole saber del particular, porque es la paradoja de un funcionario que es el encargado de ejecutar este decreto, que además condujo a la desaparición del IEPI y a la creación del SENADI, un Servicio Nacional de Información. He ahí la pista de cómo a la información también se la considera un servicio público, pero estaría bien en lo que tiene que ver con la información que tiene el Estado de carácter público, pero que no puede invadir el concepto de derecho a la información privada. Así es. Hasta ahí el resumen. Ya. Ahora, con una cierta previsión, dentro de las reformas a la ley de comunicación, entran en juego los dos conceptos. Claro. Y ahí cuidaremos de la diferenciación necesaria. Es decir, por 10 años por lo menos de vigencia aparente de la Constitución de Montecristi, el concepto de información ha servido para toda la manipulación de políticas y el uso de información privilegiada ha sido la fortaleza de esta delincuencia política organizada. Aparte de eso hay la desinformación y la sobreinformación. Así es que sean de acuerdo a la conveniencia. Otras dimensiones Así de análisis. es, pero ahora hablamos de la información como una cosa material que alimenta el conocimiento, la sabiduría, las políticas públicas, la vida. Es decir, como seres vivos estamos procesando millones de datos en cada instante. Como dato curioso también, un chofer procesa miles de datos en un minuto tomando decisiones en el volante y en los pedales de cada vehículo. Son cientos de decisiones por segundo y por lo tanto está procesando información. Pero esa es la información de la vida cotidiana. Hemos hecho referencia a la información pública, la que tiene que ver con la gestión del Estado, los actos de gobierno, las resoluciones y demás. Entonces concluimos aclarando que dentro del debate de la ley de comunicación abordaremos de manera específica el tema información pública. Ya. Hasta ahí el informe. Ya, listo. Vamos ahora con la otra parte, la nominación de veedores y comisionados ciudadanos. Había un problema también en eso. Ya, en ese tema entonces la noticia de hace 2 semanas que estábamos en vísperas de que el Consejo de Participación difunda la convocatoria a la inscripción de veedores y comisionados ciudadanos encargados de dirigir los concursos de selección de las nuevas autoridades de control. Entonces ahí la parte relevante, unos son los veedores ciudadanos, otros son los comisionados que en conjunto se convierten en autoridad nominadora. Cumplo mi labor poniendo en evidencia este concepto que está invisibilizado también en las últimas décadas. Claro. A cuenta de la igualdad, a cuenta de la democracia, a cuenta del voto de los alfabetos, a cuenta del libre ingreso a las universidades, paulatinamente ha ido desapareciendo el concepto de autoridad nominadora, autoridad legítima que da origen a responsabilidades de los funcionarios y da origen a procesos sociales, no solo a un acto pasajero, no solo a una figuración en pantalla, sino a lo que es el gobierno de mediana y larga duración. Por eso el país se autodestruye, porque no se visibilizan estas autoridades morales. De ahí ¿qué condiciones deben tener estos representantes de la ciudadanía y estos veedores? Ya, los representantes porque de la ciudadanía. Entiendo que es importante, ¿no? Los veedores tienen que ser de
iniciativa ciudadana y ya terminó el plazo para la inscripción en el Consejo de Participación Ciudadana, al igual que de los comisionados. Provienen de organizaciones civiles y sociales con 5 o más años de antigüedad. Esto también es una relativa novedad, porque está regulando, esa disposición del Consejo de Participación Ciudadana está regulando el derecho a la participación para reducir, digamos, la multitud de gente que podría interesarse por simple curiosidad, a la que también tienen derecho, pero la simple curiosidad no los convierte en veedores ciudadanos. Entonces deberían provenir de organizaciones de 5 años de antigüedad o más. Este punto se relaciona a su vez con las secuelas de lo que fue el decreto 16 del año 2013. Entonces, a manera de conclusiones, abordo el tema de la siguiente manera. Ha terminado el plazo para la inscripción de veedores ciudadanos, veedores de iniciativa propia y de comisionados. Se ha integrado un banco de veedores y candidatos para esas funciones, y por lo tanto el Consejo en Pleno irá seleccionando los equipos de trabajo que nominarán a las autoridades. En la parte clave del derecho a la participación directa está en juego, las secuelas del decreto 16, que se origina en el 2013 y que restringía la libertad de asociación y la libertad de reunión, y daba el derecho al Ejecutivo a intervenir en todo tipo de organizaciones privadas, lo cual es inconstitucional y atenta al derecho natural. Está en juego en este análisis que venimos haciendo, está en el nivel de los derechos naturales, no en los derechos positivos que están en la ley o en las prácticas del Estado. Ahí está la clave para ver lo que nos quieren dejar, impedir que veamos. La función de transparencia para los veedores. Tenemos prudencia y decimos con buen humor, típico que no. Si nos hablan de transparencia, nosotros por principio sabemos que carne de burro no es transparente. Entonces tenemos que irnos por un ladito a averiguar qué mismo pasa. Si nos hablan de transparencia, nos vamos por otro ladito, porque por ese lado que nos presentan no se ve nada. Y si nos vamos a Viena, hablando de el humor, a Viena, o sea, Viena al norte, ahí se habla del gran caballo, pues. Claro, entonces, que no es transparente. Ya, tampoco. Sí. Bueno, entonces, yendo a las ideas claras, porque estamos llegando a una nueva audiencia, no necesariamente es pero hemos hecho un recuento interesante, que eso es. Claro, entonces el decreto 16, continuando con otras conclusiones que están detrás de la presentación de veedores e incluso de candidatos tanto a los organismos de control como al Consejo de Participación del próximo año. Aquí la clave es entender que los rasgos de inconstitucionalidad fueron debidamente demandados ante la Corte Constitucional, pero este está en mora de todas las sentencias respecto del decreto 16. Fue el presidente Lenín Moreno, que, sensible a la opinión ciudadana, emitió otro decreto que reemplaza al 16, pero que no desaparecen todas las inconstitucionalidades, primer punto. Y segundo, que eso no le libera a la Corte de emitir las sentencias que están pendientes desde el año 2013. Y por lo tanto, esto en el marcador futbolístico de la Corte Constitucional son 5-0, 5 en contra de la Corte Constitucional para la evaluación que encabeza el doctor Julio César Trujillo. ¿Un gol por año? Por lo menos, dándole suave nomás. ¿Ya? Y en un punto, el decreto 16. También está el tema de la ley de comunicación, aspectos que no fueron sentenciados. O sea, la veeduría precisa algunos elementos. Salió una sentencia que tiene un alcance. La opinión pública está entendiendo que ya consagró a la comunicación como servicio público, y hay matices que merecen otra sentencia, pero por eso el gobierno ha encaminado las consultas a las cortes internacionales. Del mismo decreto 16, la última conclusión por ahora es alertar que toda la materia que regula el decreto 16 y sus secuelas tienen que ser parte del Código Civil. Si bien entrarían al Código Civil como una ley especial relativamente nueva, deben finalmente codificarse. ¿Por qué? Porque las organizaciones civiles y sociales estaban reguladas por el Código Civil, y este era la base para la política del presidente de la República.
Pero ahora, desde el 2008, cuando existe una función de transparencia, el reconocimiento de entidades civiles tendría que estar en la función de transparencia y no en el Ejecutivo. De manera semejante a cómo el habeas corpus salió de la competencia del alcalde y pasa a unos jueces de la función judicial. Claro. Entonces, igual, es porque se trata de evitar la arbitrariedad y sincerar la política pública. El presidente de la República, con las cientos de funciones y atribuciones que tiene, en rigor no conoce en detalle, entonces siempre está delegando a funcionarios de otro nivel que no son de elección popular. Y eso permite tanto el desconocimiento de hecho y la agresión a quienes pretenden organizarse y ejercer derechos sin más trámites que su presencia en actos públicos. También en concordancia con otro punto constitucional que dice que todas las instancias del gobierno permiten la participación directa de veedurías organizadas. Hasta ahí unas conclusiones. Ya, entonces ahora sí. Ahora sí. Hemos sido claros y vamos a entrar con el tema: ¿la función de transparencia tiene presidente? La función de transparencia tiene presidente. Parecería que esta pregunta fuera en contra del doctor Trujillo, a simple vista o a simple oída, porque la función de transparencia tiene presidente, sí, el doctor Trujillo, pero no hace nada. Pero no es ese el sentido. Así bueno, es. Muy bien. Y podría estar también en el Ejecutivo, pues. Ya. Entonces, ¿de dónde también comienza este breve informe? En la teoría clásica del Estado hay 3 funciones y es importante subrayar el número 3. Es decir, está diseñado el Estado también con una base matemática. 3 que permiten establecer un equilibrio. 2 habría tensión y 1 habría concentración excesiva. Entonces, el 3... Buscando los equilibrios, El 3 es el primer factor que permite un equilibrio de funciones o de poderes. Ese es el antecedente histórico, digamos, pero con su fundamento. Y luego el Ecuador, a partir del 2008, tiene 5 funciones. Se sumaron como funciones del Estado la función electoral y la función de transparencia. Y recuerda al público cuáles son las Claro. 3 históricas. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, las 3 históricas, las nuevas, en el orden que enumera la Constitución, la función de transparencia y la función electoral. Esto también es un avance, que la función electoral haya salido de ser dependencia del Ejecutivo, porque el Ejecutivo siempre estaba influyendo en quién se nombra, en cómo se emiten las papeletas, cómo se cuentan y a quién se proclama como ganador. El Ejecutivo. No ha desaparecido del todo esa influencia. Porque eso es en teoría nada más. Así pues. es. Así Y es. está pasando. ¿Y qué pasó con los 2 periodos del Consejo Electoral? ¿El Consejo Electoral? Que se ha institucionalizado el fraude. Dejó malestar. Esto es un paréntesis en esta intervención. El fraude. Se ha institucionalizado el fraude electrónico. Los sistemas de trabajo de la función electoral han sido importados. Los actores políticos de partidos y otras organizaciones cívicas no han tenido presencia a nivel que corresponde, entre otros motivos, porque el Consejo Electoral aprendió pronto a declarar periodo electoral y por lo tanto se convierte en la autoridad suprema de esa materia e impide el debate y la reforma oportuna de las normas. Y entonces es una función que está diseñada para favorecer el concepto de partido único. El Código de la Democracia favorece que existan cientos, decenas de organizaciones políticas, pero para que solo gobierne el partido Estado. Y eso es lo que hemos visto, ¿no? Esto en materia de la función electoral. Ahora concentrando nuestra atención en la función de transparencia. Es el artículo 206 de la Constitución de Montecristi el que dispone
la existencia de una instancia de coordinación de la función de transparencia. Esta función completa está integrada ahora por el Consejo de Participación Ciudadana, que es un organismo, la Defensoría Pública, las 7 superintendencias y el Defensor del Pueblo. Sí. Y por lo tanto, en total, son 7 superintendencias y 3 de los otros organismos, ¿no? Uh-huh. Reunidos todos, sería el pleno de la función de transparencia. Y el artículo 206 de la Constitución dispone que anualmente se nombre un presidente de la función. ¿Y qué ha pasado entonces en estos 10 años? Que del 2008 al 2011 no se nombró ningún presidente de la función de transparencia. Observación de veeduría, que se somete ahora a verificación. En el 2011, por presión de la Red Ciudadana, solicitamos que se nos informe cuál era el presidente y se enteraron que debían nombrarlo y lo nombraron al apuro, con unos papeles jurídicamente bien hechos, pero para tapar el vacío. Del 2011 al 2016, el presidente de la función de transparencia no ha sido noticia. O sea, en rigor, no ha hecho nada. No ha hecho nada. Sí. Y la paradoja es que el último presidente de la función de transparencia es el superintendente de bancos, que está siendo evaluado por el Consejo de Participación, que merece censura y destitución por parte de la Asamblea por la vía del juicio político, y es el presidente de la función. Tal vez el cargo nominativo nada más, porque quien daba las órdenes en todo, claro, era su excelencia el máximo. Claro, Su Majestad Rafael Vicente. Rafael Vicente. Sí. Pero como abuso de poder, estamos constatando una realidad, pero no corresponde al ejercicio legítimo de autoridad. Entonces le había manifestado que la Constitución ya da origen a esta instancia de coordinación, no dice mucho más, y luego la Ley Orgánica de Participación también se quedó corta intencionalmente. Esa es la estrategia legislativa, que sea visible el Consejo de Participación y que se invisibilice lo que hace el Contralor del Estado, claro, lo que hace el Defensor del Pueblo, claro, y lo que hacen los superintendentes, incluido el de Control del Mercado, el de Bancos y el de Superintendente de Uso del Suelo, que era otra manifestación, otro tentáculo del Estado totalitario, para que un funcionario nominado por unas autoridades del Estado ejerzan influencia sobre autoridades de elección popular. Estaba violando un principio democrático. Yeah. Es decir, no puede ser un funcionario nominado, no puede ser autoridad de funcionarios de elección popular. Claro, claro. Las incongruencias que nos han impedido a lo largo de estos 10 años de debatir en momento oportuno. Oportuno es cuando se está legislando o cuando se está aplicando una norma existente que es inconstitucional. Nos impiden debatir en el momento oportuno y demandar en el siguiente momento oportuno, claro, y se consolida el abuso de poder, el error y la arbitrariedad. Entonces, ¿por qué hemos encaminado esta intervención pública sobre este tema de la presidencia de la función de transparencia? Entre otras cosas, empezando porque el doctor Simón Espinosa, como miembro de la Comisión Anticorrupción, ya pidió informes a la función de transparencia del año pasado para que se informe al respecto. ¿Por qué? Porque la instancia de coordinación es la que elabora las políticas públicas anticorrupción. Claro. El plan de educación cívica y de educación en valores, la fiscalización, y debe a su vez entregar la función de transparencia un informe a la Asamblea. Entonces quisiera verificar o constatar el hecho de que no hay informes de la función de transparencia en conjunto nada que hayan llegado a la Asamblea. No. Bueno, entonces el primer antecedente, ¿no? Una solicitud del doctor Simón Espinosa como miembro de la comisión, que está esperando respuesta del
nueva función de transparencia. Eso es un antecedente. El segundo antecedente es que el Contralor General del Estado seleccionó a 14 ciudadanos para que le acompañen en el proceso de 27 auditorías a la seguridad social. Eso significa que va a manejar la información pública relativa a la seguridad social. Información pública en un enfoque jurídico e información financiera de la entidad, en el sentido financiero, y también información de las reservas actuariales, es decir, aquello que ya es derecho de cada afiliado conocer y planificar su futuro. Entonces es el derecho a la seguridad en el sentido de tener una perspectiva de vida, una finalidad con la que vive. ¿Qué voy a hacer con lo mío, no? Claro. Así es. Claro. En todo caso, cifras y tanta cosa que ha sido secreto se va a transparentar. Ese es el tercer antecedente. Sí, es importante. El anterior Consejo Superior del IES, presidido por Manolo Rojas, ¿no?, ya proclamó que los estudios actuariales del IES son públicos, porque si no se conocen no se los puede evaluar, y si no se los evalúa no se puede corregir las políticas. Pero el cuarto antecedente en esta materia es una resolución del superintendente de bancos declarando reservada la información relativa a la seguridad social. ¿Esto qué significa? Que los 14 ciudadanos que van a acompañar en las auditorías ya no, según el superintendente de bancos, ya no tienen derecho a ver nada. No se metan aquí, no. ¿Hasta dónde es la capacidad y el poder que tiene este superintendente de bancos? ¿Por ser banquero o por qué? De clasificar un documento, no por ser banquero, por ser funcionario del Estado, superintendente de control de las entidades financieras. ¿Ya? Tiene la atribución de clasificar documentos y declarar como reservado, secreto, secretísimo, ¿ya?, un documento. Pero ya manifesté que hay por lo menos 3 grandes tipos de información. O sea, la información del IES, que debe ser pública y por lo tanto no se puede declarar ni reservada ni secreta a un tipo de información, ¿ya?, a una información financiera que tiene su sensibilidad y que por lo tanto obliga a definir unos procedimientos para que los ciudadanos seleccionados por el Contralor se conviertan en una auténtica veeduría y puedan acceder a la revisión de esos datos. Y finalmente lo que es un informe actuarial actualizado, valga la redundancia. Históricamente los estudios actuariales han estado atrasados, por lo tanto muchas de las decisiones del Consejo Superior del IES no han tenido el respaldo correspondiente. Bueno, concluyendo. Entonces, pero vamos a la presidencia, ¿no? Claro. Para concluir. Claro, así es, entonces vamos a la presidencia de la función de transparencia, que es la autoridad que debe hacer cumplir las obligaciones de cada superintendente, sin perjuicio de la evaluación y eventual destitución que haga el doctor Trujillo y el resto de consejeros de participación ciudadana. Simón, ahí tienes tarea también. Sí. Uno de los 14. Claro, Bueno. claro, pero está bien esta claridad, ¿no? Sí, así es. Y damos por finalizado este programa, como siempre agradeciendo a Telesucesos por el espacio que le da a la Comisión Nacional Anticorrupción. Y como el público puede darse cuenta, aquí lo que tratamos es de tocar temas de fondo que a ratos son desconocidos, porque la comunicación también tiene sus reparos y tiene sus límites. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla.